para que más o menos se den una idea o entiendan, el tema de las correlaciones se trata de que hay una o dos veces al año que la operativa va a fallar. Yo ya lo sé porque hace 4 años que opero y porque sé qué pasa, ¿sí? Pero hay gente que empezó hace 3 meses, que depende cómo haya entrado y las preguntas que haya hecho, quizás no sabe que se complican los pares y quizá entienden que no tienen riesgo alguno sobre el total de su capital, ¿sí? En este tipo de operativas. Pero la realidad es que sí pasa. Yo no sé cómo entraste, por qué entraste, qué te dijeron. Yo te digo las cosas como son, ¿sí? Entonces, cuando vos gestionás tu riesgo, vos estás decidiendo a qué riesgo querés estar cuando, o sea, escuchen y presten atención, porque acá cabe la palabra elegir. Vos estás eligiendo a qué riesgo querés estar cuando la operativa se te complique. Vos no estás decidiendo cuánto ganar, ¿sí? Préstenme atención. No estás decidiendo cuánto ganar. Estás decidiendo a qué riesgo querés estar cuando la operativa se complique. Y no podés evitar que la operativa se te complique. No lo podés evitar, porque si no sería tener un beneficio sin riesgo, ¿sí? Eh, y como es progresivo, quizá no entraste en el principio, pero entraste en el piso 3 y en vez de tener 25 pisos tenés 22. Por lo tanto, la operativa está complicada, ¿sí? También. Eh, entonces no se trata del punto de entrada, no se trata de ser perfecto, no existe. La operativa 2 veces al año se te va a complicar, es decir, va a fallar en realidad. Después que se te complique o no va a depender de la gestión de riesgo que hayas elegido para empezar. Y sí es verdad que vos podés alternar gestiones de riesgo y de repente decir, bueno, mira, estos 3 meses los espero agresivo, pero los siguientes 3 meses conservador. Y bueno, y tendrás una probabilidad menor de que si operás 12 meses agresivo o dinámico, eh, operándola solo 3 meses. Pero te estás exponiendo a elegir un riesgo si es que pasa justo en ese momento, ¿sí? Vos no podés elegir cuándo te va a pasar. Puede ser que una operativa, por ejemplo, en el caso de Euro USD, creo que lleva 2 meses abierta, por ejemplo, o un mes y medio por ahí debe andar. Por lo tanto, capaz que el primer mes decidiste no hacerlo, pero el segundo mes te abrió 10 pisos. Entonces, el primer mes zafaste con la gestión agresiva, pero el segundo mes no zafaste. Pero más allá de eso, vos estás eligiendo a qué riesgo querés estar. La correlación lo que hace es que si vos operás constantemente correlacionado, lo que te va a suceder es que estás eligiendo que cuando estés en riesgo, tengas el riesgo duplicado. ¿Sí? Es una elección. Nadie te obliga a hacerlo. Es una elección personal. Ok, yo opero todo correlacionado, o sea, no me importa la correlación, esté o no esté correlacionado, yo lo opero al mismo riesgo y si se me complica, voy a estar con el riesgo duplicado. ¿Por qué? Porque justamente esto es correlación. Y esto hay un manual, hace 2 años que lo creamos, donde le avisamos a la gente cómo funcionan las correlaciones. Yo mismo hace poquito se los he colocado acá, donde se ve que si una la compras, la otra la vendés, se correlacionan. Pero esto es lo mismo que la elección del riesgo a la hora de operar. No, no es que vos vas a necesitar esa gestión el año entero. La vas a necesitar para una, dos, tres posiciones o tres operativas en el año. Por lo tanto, lo mismo pasa con la correlación. Vas a sentir esa falsa sensación que durante, no sé, si hay 1.000 operativas en un año, o un poquito menos, ponerle 750 operativas en un año, eh, vos estés durante 747 que no te importa estar correlacionado y durante 3 al año o 2 o una o las que sean, vas a decir, ¿para qué me correlacioné?
Entonces es una elección personal. Ahí entra la parte de, bueno, si solo se va a complicar una o dos al año, por las estadísticas estoy hablando, no porque conozca o sepa lo que va a pasar en el mercado, sino por estadísticas se ve que es así. Eh, entonces, de repente puedo buscar, bueno, mira, acaba de cerrar una que se correlacionó, debería no haber otra en los próximos meses, ¿sí? Pero puede pasar como puede que no, tampoco te estás asegurando algo. Entonces, de repente puedes operar 10 meses, no me importa la correlación, y 2 meses que sí me importa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que estás haciendo es reduciendo la probabilidad de estar adentro con correlación. Mientras menos meses operes con correlación, menos meses, o sea, menos probabilidad de estar adentro cuando se complica con correlación, ¿sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Pónganme un 5 en el chat si se entendió, para que más o menos o sea, me vaya de acá tranquilo de que entendieron, de cómo funciona, ¿sí? Perfecto. Dicho esto, se está viendo que Euro-USD y USD-CAD por segunda vez en el año se están correlacionando, ¿sí? Y esto es normal, porque todas las veces que vos operaste Euro-USD y USD-CAD sin correlación o correlacionado, pero que no se había complicado la operativa, no te dio importancia, o sea, no le prestaste atención. Dijiste, pero Luca dice que no opere correlacionado, pero correlacionado y me cierra y me da beneficio. Sí, perfecto. Estás eligiendo que cuando pase esto, te pase con las dos abiertas en la misma cantidad de pisos. Porque recordemos que hace poquito EURUSD revirtió y le faltó muy poquito para cerrar. Muy poquito, me refiero a 2 pisos más o menos. Bueno, aquellas personas que decidieron no operar correlacionado y que entraron en EURUSD luego, quizás cerraron en EURUSD. Hace poco abrí una clase comentándoles que un directo mío me había llamado quejándose, digamos, como diciendo, no puedo creer lo que me pasó, se me cerró toda la matriz de euro y perdí 40 pip, creo que eran, no me acuerdo, 50 pip. Me cerró en pérdida, no entiendo, si yo puse el TP en el TP oficial, extendido, no sé, una cosa así. Entonces yo le miré y le digo, qué raro que te haya cerrado en pérdidas y vos te extendiste. Entonces miré, me fijé y le digo, pero escúchame, todavía no llegó a ese punto, ¿por qué se te cerró? Y descubrimos que había extendido el TP, pero había dejado el cierre de 20 netos. Entonces la matriz detectó que tenía 20 netos y cerró, pero como tenía swap, terminó en pérdida. ¿Qué pasó después? El euro USD volvió a desplomarse. Entonces esta persona, en vez de tener 25 posiciones, tiene 10. Entonces salió beneficiado de ese problema, ¿sí? De lo que al principio era un problema, salió beneficiado. Y hoy las tiene correlacionadas, pero no las tiene con el mismo riesgo, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy operando el USD-CAD de forma dinámica porque es el único par que opero de forma dinámica y Euro-USD de forma, lo suelo operar moderada cuando no estoy operando USD-CAD correlacionado en forma dinámica, porque voy alternando también con otros pares. De repente, si estoy conservador en USD-CAD, opero dinámico Euro-USD, voy alternando, ¿sí? Pero cuestión que me agarra USD-CAD en dinámico, luego abre Euro-USD correlacionado y decido abrirlo conservador. Gracias a eso tengo dos pares correlacionados, pero uno dinámico y otro conservador. Entonces el conservador tiene muy poco flotante negativo en comparación del USD-CAD. El USD-CAD se lleva no sé, el 60, el 70% de mi flotante negativo. Incluso el cachif lo tengo en positivo, o está ahí, va oscilando entre +1 y -1, mientras sube y baja ahora en estos puntos. Pero entonces tampoco tengo problema con el cachif, porque aparte el swap está bastante alto a favor en el cachif, entonces tampoco tengo tanto problema con eso. Pero eso es una de mis decisiones. Ok, voy a operar con correlación, pero a distinto riesgo. Ahora hay gente que, por ejemplo, tiene, no sé, $3.000, opera moderado, solo puede lotear a 0.01. Lo que se recomienda es tratar de no tener los pares de divisa abiertos al mismo tiempo. Esas son recomendaciones. ¿Por qué? Porque en 699 al año no vas a tener problema, pero hay una que sí. Entonces, prefiero en esa que sí no estar en problemas. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora voy a ver si me tengo que poner al día todavía con el euro USD.
105243 está ok. Y el USK 40846. Parece una carrera de Fórmula 1 a ver quién hace más pisos. ¿Sí? En ambas situaciones nos encontramos en valores, en estadísticas que no importan. ¿Sí? Porque ya son pocas las veces que ha sucedido, por lo tanto la estadística no tiene valor. ¿Sí? Dentro de lo que es esa estadística, yo tendría que ajustar un poquito esto. Resultados oficial, no, bitácora acá. Irme bien para abajo y ponerle acá el OSCAP 25. Entonces, esto calcula el riesgo sobre la operativa en general como si esos pares ya se hubiesen devuelto y hubiesen cerrado. ¿Sí? Y creo que estaba por acá. No, por acá no, por acá. Esto está hecho hasta 22. No me sirve. Vamos a ver si tengo alguno hecho. Acá está 22. Ok. Entonces, de las operativas que han abierto más de 22, tenemos un NZDK, ¿sí? Con 32. Tenemos un Kachif con 45, que acá no figura porque simplemente no está actualizada la bitácora a esos valores. Ya tenemos dos. Tenemos el USK anterior, que yo lo tengo registrado con 30 pisos, la verdad es que no me acordaba. Yo pensé que había tenido menos, ¿sí? Pero acá lo tengo con 30 posiciones. Uno que cerró, que tardó 8 meses en cerrar. Uy, se me fue todo para adelante. O sea, ya tenemos 3, 4 y 5. ¿Sí? Es decir, uno de 30, uno de 32, uno de 45, uno de 25 y uno de 24 que llevan en estos momentos. Por lo tanto, la estadística, que no tiene valor porque es sobre muy pocas posiciones, habla de que si un par de divisas excede el 24, por lo menos te abre 30. ¿Sí? Eso es lo que habla la estadística. Pero reitero, sobre 5 veces, agarra un dado, tiralo 5 veces y puede ser que ninguna vez te salga el 1 en el dado. Y eso no significa que en el dado hay muy poca probabilidad de que te salga el 1, sino que a la larga, cuando lo tirás 1000 veces, que es donde más o menos la estadística ya es real, eh, ya fluctúa muy poquito, te va a dar que el 15% de las veces te va a salir el 1. ¿Sí? Entonces pasaste de 0 a 15. Entonces, por eso no hay que tenerla tan en cuenta. ¿Sí? Mientras más estadística tengamos, mejor. Eso por un lado. Por el otro, tenemos, acá sí lo tengo actualizado. No, acá. Acá sí lo tengo actualizado. ¿Sí? Y esto es una tablita que yo me creé. Fíjate, acá lo tengo. Acá figura, mira. Una en 30, una en 25, una en 24, una en 32 y una en 45, perdón. 37 no hubo. Es una en 32, una en 45, una en 30, una en 25, una en 24. ¿Sí? Entonces, la mayoría, como ven, se cortaban como máximo el 22, el piso 22. Y ahora tenemos estas dos, que son las de ahora. ¿Sí? Entonces, sobre esta estadística, sobre operativas que hayan abierto más de 22 pisos, teníamos que el 100% por lo menos llegaba a 30. Pero el 100% sobre 3. Digo, 3 veces el dado, ya lo expliqué. Ahora tenemos 5. Entonces, esto se va a ir actualizando a medida que se vaya moviendo el mercado. Y esta tablita, lo que yo se las compartí por el Telegram, lo que habla es de en qué punto me convendría a mí a largo plazo colocar un stop loss teniendo en cuenta las estadísticas. ¿Sí? Y en relación a los pips obtenidos por los pips perdidos por el stop loss de la matriz. Entonces ahí es donde yo caigo en cuenta de que hay gente que a mí me dice, no, pero habría que ponerle un stop loss. Perfecto. Vos sabés que en 3 años y 11 meses de operativa, prácticamente 12 meses, 47 meses en total, prácticamente 4 años quiero decir,
47 meses en total. Sobre el total de pips obtenidos a 20 netos por matriz cerrada, vos tendrías más o menos unos 604 pips obtenidos, lo cual hacen $60 en una gestión de 0.01, ¿sí? Lo cual hace que un moderado obtenga, por ejemplo, colocando un stop loss en el piso 16, es decir, es el punto, como ven, el punto máximo, es el mejor punto para colocar un stop loss, según las estadísticas, acá lo ven claro. Bueno, esto quiere decir que las del 15 la abrís y cierran, las del 16 te tocan stop loss y aceptás toda la pérdida acumulada. Ok, haciendo eso, tenés 26.400 pips a lo largo de 4 años, ¿sí? Lo cual hace que a gestión moderada, calculando 0.01, ¿sí? O sea, 10 centavos de dólar el pip, te dé 2%. O sea, si vos tenés 6.000, sería 0.02. Si vos tenés 30.000, sería 0.1. ¿Ok? No importa. Lo que importa es el porcentaje, no los dólares. Los dólares están relacionados a tu gestión, ¿sí? A tu capital. En moderado sería 2%, y esto es menos que conservador, ¿sí? Podés obtener más beneficio, ¿sí? Por ejemplo, un 2.33. No hay mucha diferencia. Con un 0.33 al año, no hay mucha diferencia. Puedes tener un 1% más al año, al mes, perdón, un 12% más al año, colocando el stop loss en el piso 24, porque ahora está así, ¿sí? Porque acá lo que se ve reflejado es esto. Si yo acá le pongo 25, la barrita cambia, ¿sí? Ahora son 32.800. Acá no cambia, pero fíjense que pasé de piso 24 de 43.000 a 26.000, ¿sí? Entonces ya no es el mejor punto para cerrar. El mejor punto es el 22, que es este, que pasé de 32.800 y no se modificó. ¿Por qué? Porque ya todo lo que cierre posterior al 22 va a hacer que el 22 quede mejor parado, ¿sí? Porque siempre es mejor haberlo tomado en el piso 23 que en el piso 24, que da más pérdida, que en el piso 25, que da más pérdida, y así sucesivamente. En estos momentos que las dos están en 25, el mejor punto para cerrar es el stop loss en el piso 26, cosa de que las podés abrir en el 25 y que reviertan. Bueno, una está en 24, otra en 25. Pero si mañana tenés que el mercado llega por lo menos a 26, ya eso cambia, ¿sí? La estadística se va actualizando constantemente. Ya el 26 queda con 39.000 y no es lo mismo, ¿sí? Ahora en estos momentos estamos en 24 y en 25. Entonces, como la estadística se va a ir actualizando de acá para adelante, lo que tenemos claro es que el piso 16 es el mejor piso dentro de los bajos y el piso 22 es de momento el mejor piso de los altos, ¿sí? Porque todo lo que hay acá se va a ir actualizando dependiendo de estas dos posiciones cuando reviertan. Después tenés un nuevo rango que es el rango del 32. Claro, porque hubo una que llegó a 32 y se revirtió. Entonces, si vos ponías stop loss en el 31, aceptabas una pérdida que solo por 25 pips después se devolvió. Entonces no tenía sentido aceptarla. Y si la aceptabas en el 33, entonces no hubieses aceptado la pérdida. Buenísimo, ¿sí? Pero no hay mucha diferencia, ¿sí? En los pisos altos. Sí hay un claro salto del 31 al 32. Esto quiere decir stop loss en el piso siguiente, ¿no? En el piso 33. Entonces ahora hay que esperar a que se actualice todo esto. Pero de entrada te diría el piso 16 y el piso 22, ¿sí? De entrada. De entrada esa es la información que te puedo compartir para decirte, ¿querés poner un stop loss? Ok. Pero ¿qué pasa? Lo que te explicaba anteriormente, espera que me fijo a ver si esto está bien calculado, 26.400, mira, incluso es menos. 26.400, no, 26, sí, 26.400. Incluso es un poquito menos, mira, 1.87. Y acá estábamos en el piso 22, teníamos 32.800, perfecto. Y en el piso 24, en estos momentos, sería el piso 25 el mejor, con 41.000.
41.055. ¿Sí? Entonces, fíjate que hay un poquito más de un 1% de diferencia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me doy cuenta? Acá tenemos, mira, bajamos a 53.300 el piso 32. 53.300 me da 378 y en el piso 45, que eso sería la única forma en que nunca hayas aceptado pérdida absoluta, tendrías 67.440, que es el 5%. O sea, si vos nunca hubieses aceptado pérdida en la operativa, tendrías más o menos un 5% promedio en moderado, que es el valor real. O sea, acá se ve el valor real, es decir, nunca acepté pérdida. ¿Sí? En conservador está más o menos en el 2-3%. En moderado tenés más o menos, perdón, moderado no, moderado dinámico, quiero decir, tenés ahí un 7% y en agresivo tenés el 15, 10, entre 10 y 15%. ¿Sí? Vamos a dejar ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saco? Que si yo quiero operar con stop loss, lo que voy a lograr es, a largo plazo, obtener los mismos resultados que una gestión de riesgo casi conservadora. Y el conservador no tendría que haber tomado pérdidas ni siquiera en la operativa de 45 pisos. ¿Sí? Entonces, operar conservador es mejor, atención, operar conservador es mejor que operar con stop loss en este tipo de estrategia. ¿Sí? No, pero para mí es mejor, está bien, te entiendo. Y aparte, este porcentaje está redondeado para abajo. Porque si vos cerrás en el piso 16, podés volver a abrir. Vos ya asumiste la pérdida y volvés a abrir con menos lotaje porque asumiste una pérdida, pero vas a ir recuperando algo. ¿Sí? Esto habla de pérdida absoluta, es decir, 16 pisos cerraste en pérdida y no la volvés a operar hasta que cierra, hasta que cierre. Y eso es falso, o sea, generalmente obtenés algo más. Entonces, estos son porcentajes tirados para abajo. Pero es cuanto menos esto. Perdón, como máximo esto te puede llegar a dar. Entonces, con estos cálculos, yo entiendo que operar conservador es mejor que operar con stop loss. ¿Sí? Pero, ¿qué es mejor? Operar con planes de contingencia. Porque los planes de contingencia lo que hacen es que no tengas que aceptar una pérdida de 16 pisos todo entero. ¿Sí? Sino que lo que hagas es, voy a ir aceptando pérdidas pequeñas a medida que el mercado se va yendo en contra. ¿Sí? Y quizá vos te permitiste haciendo esto tomar una pérdida que eventualmente pueda ser mayor que alguna, o sea, eventualmente acumulando puede ser mayor que una sola pérdida grande, pero que a largo plazo es mejor, ¿sí? Porque te va a dar tiempo a que la de 15 se revierta, que la de 25 se revierta, que la de 32 se revierta y que la de 45 se revierta. Esto tiene que ver, obviamente, con la gestión de riesgo. Si vos, por ejemplo, querés poner un stop loss en el piso 22, no podrías operar nunca de forma agresiva. Jamás. ¿Por qué? Porque te va a tocar stop out antes que stop loss. Entonces no podés nunca aplicar el stop loss. Eso es parecido a lo que pasa con Trend 500. Trend 500 tiene a los 500 pip un stop loss, pero según la gestión de riesgo, se te quema la cuenta antes del stop loss. Entonces tenés que usar una gestión de riesgo más conservadora para que tu stop loss esté, para que tu stop out esté mucho más lejos que el stop loss. ¿Sí? Entonces sí te da tiempo a asumir pérdidas. Que en este caso, como son un stop loss, son controladas. En definitiva, no hay santo grial donde vos puedas obtener beneficio sin pérdida. Si vos querés tener seguro, ¿sí? ¿Por qué pondrías un stop loss? Porque querés tener más seguro sobre tu cuenta. Bueno, más seguro implica menos beneficio, indefectiblemente, ¿sí? Por eso una operativa conservadora puede hacer más o menos lo mismo que una operativa con stop loss. Porque una operativa con stop loss agresiva no te va a dar un resultado de beneficio agresivo y pérdidas de conservador. Te va a dar un resultado de beneficio en agresivo y pérdidas en agresivo. Y ni que hablar si cometés el error de andar variando, ¿sí? La gestión, bueno, el error no, eso depende de cada uno, pero si vos operás, por ejemplo, no sé,
a veces dinámico, a veces moderado, a veces conservador, te puede pasar que obtengas beneficios sobre moderado y pérdidas sobre agresivo, ¿sí? Y eso te desbalancea completamente el resultado. Entonces hay que tratar de, bueno, mira, si acepto una pérdida en dinámico, yo sé que ese par lo tengo que seguir operando en dinámico, porque tengo que recuperar en dinámico lo que perdí, no lo puedo recuperar en moderado, ¿sí? Porque te va a llevar el doble de tiempo recuperarlo, ¿sí? O lo puedes ver de la otra forma, vas a perder el doble de beneficio que lo que generaste, ¿sí? Entonces no compensa. Si vos ganás 15, o sea, si vos perdés, no sé, 30% en una operativa, tiene que ser porque venías ganando de a 10% todos los meses, entonces se te balanceó. Pero si vos ganás de a 2% y cuando perdés, perdés de a 10, y cada 5 meses volvés a cero. Entonces no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, todas esas estadísticas están y por eso damos una recomendación general sobre la operativa. Ahora, con respecto a las posiciones, y volvemos acá, ahora sí, tenemos que tratar de analizar y contemplar qué es lo que está haciendo el mercado para evaluar qué riesgos hay sobre la operativa, es decir, hasta dónde se podría llegar a ir la operativa. Y no sé, a ver, voy a ver si tengo alguna. En esa ocasión, a ver, que el euro revirtió, hubiera sido lo suyo cerrar todas las operaciones que estaban en beneficio. Con el PRO no da tiempo a cambiar el lotaje casi. Eh, Mirá, ahora que revirtió, te digo sí, pero si se hubiese ido a ATP, la respuesta era no. Con respecto a la gestión de riesgo, ustedes tienen que entender que si ustedes están, por ejemplo, acá en menos 50%, ¿sí? Menos 50%. Bueno, esperen que me tiene que actualizar. Están en menos 50%, ¿ok? Y el mercado revierte y hace esto y vos estás en menos 30%, tu gestión de riesgo no cambió, no mejoró. Vos no mejoraste por bajar del 50 al 30% solo porque el mercado se fue a favor. No mejoró. Lo que pasó fue que la operativa mejoró, pero no tu gestión de riesgo. ¿Sí? Porque si el mercado vuelve otra vez a la misma zona, volvés a estar en menos 50. Mejorar sería cerrar posiciones y si el mercado vuelve, en vez de estar en menos 50, estás en menos 40. En el mismo punto donde estabas en menos 50. Entonces mejoraste la gestión de riesgo. Entonces, cuando vos tenés pares correlacionados, como están Euro USD y USDK, lo que tenés que tener en cuenta es que ambos son uno, porque ambos, si van a llegar a 30 pisos, van a llegar a 30 pisos a la par, lo más probable. O capaz que uno primero llega a 30, el otro a 27, descuentan un poquito, pero al final terminan llegando a 30 los dos, ¿sí? Si es que finalmente uno llega a 30, el otro lo más probable es que llegue a 30. Puede ser que llegue a 28, pero lo vas a tener correlacionado, lo vas a tener, no es que uno va a descontar 10 pisos y el otro se va a ir a 30, eso no va a pasar. Entonces, o los dos descuentan a la par o los dos abren pisos a la par. Entonces, básicamente son uno. Entonces, es como si tuvieses el lotaje sumado y moviéndose en contra acorde a los valores que tiene por PIB cada par de divisas, ¿sí? Sumas todo y bueno, y eso te da. Entonces, eso es peligroso y no sé si todo el mundo lo sabe gestionar, porque lo tienen claro de repente sobre una matriz, pero no lo tienen claro sobre dos simultáneas. Bueno, lo que tenés que ver es el porcentaje. Si vos tenés un 50% negativo, de los cuales el 25% corresponde a USDCAD y el 25% corresponde a Euro USD, esperen un segundito, ¿no?
Perdonen, mi hijo cuando hay feriado está cerca de la habitación. Entonces, les decía, al estar correlacionados, uh, esperen, esperen un segundito. ¿Qué, Pabli? Encima mi señora está con el bebé, así que se le complica agarrarlo. Bueno, entonces, al estar correlacionado, lo que sucede es que tu gestión de riesgo es más fuerte, ¿sí? Entonces te decía, si vos tenés un 50%, tenés que mirar, bueno, tengo 25 acá y 25 acá. Ok, ¿qué hago? ¿Cierro todo una? Eso es una pregunta que me hicieron. ¿Asumo el 25% sobre una o asumo mitad y mitad? ¿Qué es mejor? Y tienen que tener en cuenta lo siguiente para tomar esa decisión. Si vos cerrás sobre una, o sea, a ver, lo quiero poner en números para que ustedes me... Los números son lo que dejan las cosas claras, ¿sí? Después quédense tranquilos, vamos al análisis. Quiero hacerlo lo más rápido posible, pero puede ser que me demore un poquitito. Denme un segundito acá, nuevo, don't show, ok. Vos estás, por ejemplo, no sé, estás operando moderado, ¿sí? Cada 3.000. 0,01 cada 3.000. Y en estos momentos tenés un 25% de flotante negativo en ambas operativas correlacionadas. Entonces vos tenés que cerrar. ¿Qué haces? Si vos tenés dos matrices correlacionadas con muchos pisos, ¿sí? Esta tiene que ir para abajo y esta tiene que ir para arriba. Y vos cerrás el 25% de tu pérdida, por ejemplo, de solo una, vamos a decir que si tenías un 50% era $1.500, por lo tanto cerraste 750. Entonces tu gestión va a quedar así. Primero vamos a hacer así, menos 750 te queda 2.250, ¿sí? Y te va a quedar una matriz abierta a 0,01 en su totalidad. Por lo tanto, quedaste en una gestión de riesgo dinámica. Y la gestión de riesgo dinámica soporta 24 pisos, perdón, 33 pisos, ¿sí? Entonces, sí es verdad que de repente a tu cabeza te resulta más sencillo gestionar una sola matriz, ¿sí? Una sola matriz. El flotante negativo pasa a ser eh, $750, vos estás menos 750, y esto representa, haces 750 por 100 dividido 2.250, que es lo que te quedó, y vos bajaste a un 33% de flotante negativo, ¿sí? Entonces, si esta matriz que te quedó llega a irse a menos 50, volvés a tomar contingencias, ¿sí? Volvés a asumir pérdida y así te vas dando tiempo. ¿Qué pasa? Si vos no hubieses hecho nada, este valor, ¿sí? Que digamos sería 1.100, 1000 menos 1000, sí, 1.125, 1.125 sería otra vez al 50% negativo. Vos tendrías 1.125, vamos, suponiendo que las dos son gemelas, ¿sí? Cosa que no pasa, pero suponiendo que son gemelas, esto es para que entiendan la mecánica, ¿sí? De las matemáticas en la gestión de riesgo. Vos tendrías menos 2.250, ¿sí? Y 2.250 por 100 dividido 3.000 te da menos 75%. Quiere decir que si vos no hubieses tomado decisiones de reducción de riesgo, estarías a un menos 75% de flotante negativo, ¿sí? ¿Cuánto tuvo que hacer el mercado para llegar de menos 33 a menos 50%? Tuvo que hacer más o menos un 50% más del flotante negativo que tenías, ¿sí? 325, 375, ¿sí? O sea, tuvo que hacer la mitad para poder llegar a ese flotante de 50%. Ahora vamos a ver la matemática de qué pasaría si lo que hacemos es
reducir el riesgo de ambas, ¿sí? Vos lo que tenés es 0,01 cada 3000. Lo que pasa en este ejemplo, este es un ejemplo para gente que no puede lotear menos. Pero vamos a ver qué sucede en el caso de que vos quieras reducir la mitad de cada una. Lo que te va a pasar es que vos vas a aceptar la mitad de la pérdida, que es lo mismo, pero solo que la mitad, o sea, estamos hablando de la mitad de la pérdida es los pisos de arriba. Si vos aceptás los pisos de abajo, o sea, vos lo que tenés que cerrar son lotajes, ¿sí? Vos tenés que cerrar la mitad de tus lotajes para reducir el riesgo a la mitad. Si vos cerrás la pérdida, lo expliqué en las otras clases, lo que haces es acercás tu TP, por lo tanto tenés la posibilidad de cerrar antes. Si vos cerrás las de abajo, alejás tu TP, por lo tanto, cuando llegue al cierre la operativa, vos vas a estar en pérdida y vas a compensar esa pérdida que no asumiste al principio, ¿sí? Entonces, es una decisión personal si querés asumir la pérdida sobre el final o la querés asumir en el momento, ¿sí? Generalmente suele ser mejor asumirla en el momento para ya tener claro la pérdida y después ver si recuperás o no. Pero bueno, son decisiones personales totalmente. Entonces, ¿están viendo acá la pantalla o no? Sí, nadie me dijo nada. Ok. Entonces, si yo asumo y reduzco el riesgo sobre el total de mi operativa, quiere decir que reduzco los lotajes no solo de una posición, sino hago mitad y mitad, lo que te queda son matrices con menos lotajes, ¿sí? Y con un TP más cerca. En vez de ser acá, te va a quedar, en vez del TP te quede acá, te queda acá, ¿sí? Entonces el mercado tiene que revertir y de repente, como pasó con Euro USD, te alcanza a cerrar, ¿sí? Después, si vos decidiste extenderla, son riesgos que querés correr vos, ¿ok? Entonces, en los lotajes siguen los mismos, pero tu cuenta va a quedar, asumiendo la mitad del riesgo, te va a quedar igual, 2250, ¿sí? Te queda dinámico. En definitiva, por lo que estoy pensando acá, cuando vos no podés reducir los lotajes, es lo mismo, cerrar todo una o cerrar las dos. Tenés menos riesgo si dejás abierto las dos, porque tenés la posibilidad de que si una se va en contra, la otra te mejore un poquito, ¿sí? Te mejora un poco, como pasó con Euro USD y USK hace poquito, que se descorrelacionaron un corto periodo, una había descontado 4 pisos, la otra descontó solo uno o muy poquito, la otra, la que tenía menos pisos, estuvo cerca de cerrar, la otra no. Te puede llegar a pasar eso. Mientras que si vos depositas todos los huevos en una sola canasta, lo que te sucede, esto es si mantenés el mismo lotaje en todo, ¿sí? Si no podés reducir los lotajes. En el caso de que vos puedas reducir lotaje, porque estás operando con $10.000, o bueno, si estás moderado, por lo menos con $6.000, lo que podés hacer es reducir los lotajes para que toda tu matriz pase de moderado a conservador, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés $6.000 y estás loteando a 0,02 con $6.000, que es una gestión de riesgo moderada, vos lo que podés hacer es cerrar posiciones, lotajes, de tal forma, bueno, vamos a suponer, son 25 pisos para redondear a 0,02, son 25, son 50, son 0,50 microlotes, ¿sí? Te da esta acumulación de lotaje. Ok, pero si estuvieses operando conservador, con 0,01 cada 5.000, tendrías que tener 25. Por lo tanto, si vos reducís 0,25 y te dejás una matriz de 0,25, estás pasando una gestión de riesgo conservadora, ¿sí? Entonces, esta es la forma de reducir. Esto lo hace Gary, por ejemplo, inyectando capital. Vos lo podés hacer sacando capital, perdón, sacando lotajes o inyectando capital. Si inyectás capital, no asumís pérdida. Si sacás lotajes, asumís pérdida. Entonces es mejor inyectar capital. Pero inyectar capital no es para todos. Y también depende del capital que estés invirtiendo. Si vos estás operando moderado con $3.000, llevarlo a conservador implica $2.000 más.
nada más, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es más del 50% de tu balance, ¿sí? Si vos tenés 3.000, bueno, la mitad es 1.500, o sea, el 50% es 1.500. Para llevarlo a 5.000 necesitas 2.000. Necesitas un poco más del 50% de tu balance. Pero si vos tenés, no sé, $100.000 operando, o 100.000 no, serían, por ejemplo, $30.000 operando, vas a necesitar el mismo porcentaje. Es decir, vas a necesitar $20.000 sobre los 30.000, o sea, más del 50% para, creo que es el 75%, si no me equivoco, para pasar de moderado a conservador. Y si vos tenés $300.000 operando, vas a necesitar $200.000 para pasarte a conservador. ¿Se entiende? Si estás operando en moderado. Entonces, no es lo mismo para alguien que tiene $300.000 en moderado pasar a conservador en modo de dinero que para alguien que está operando $3.000. Es más fácil generar $2.000 para pasarte a conservador que generar eh, $200.000 para pasarte de 300.000 a 500.000. ¿Sí? Todo depende también del patrimonio y realmente cuánto tarda. ¿Qué sé yo? Capaz que habrá, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? El dueño de By Design capaz que genera $200.000 en el mismo tiempo que vos generás 2.000, entonces para él es lo mismo. Entonces por eso él gestiona y tiene ese capital en desarrollo. Pero capaz que eh, vos no podrías, o sea, sí podrías invertir 300.000, pero capaz que no podrías generar tan rápido los 200.000 que correspondería para llevarte a conservador. Entonces, por más de que tengas los 300.000 para invertir, igual que el dueño de By Design, no estoy diciendo que el dueño de By Design lo tenga, estoy haciendo una figura, ¿no? Entonces, no es lo mismo que los dos inviertan los 300.000 porque él puede, porque en 3 meses genera 200.000, pasarte a conservador y vos no podés. Vos necesitas laburar, trabajar 30 años para poder llegar a conservador y en esos 30 años obviamente no te da tiempo a gestionar tu riesgo. Por eso todo tiene que ser proporcional a lo que vos estés gestionando y a lo que vos estés generando. Si estás haciendo la red, podés generar $2.000 si sos un rango X, que es mucho más fácil que cobrar $300.000 que solo lo cobran, no sé, los corona. Entonces, significa que tendrías que ser un corona para poder llevar tu gestión de riesgo de un moderado a conservador, mientras que quizás siendo un diamante lo podrías hacer con una cuenta más chica. ¿Sí? Eso para que entiendan cómo funciona la gestión de riesgo. Es decir, si no pueden disminuir el lotaje, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Te das, siempre es mejor tener las dos. O sea, si vos al final de la reducción del lotaje vas a tener 0,25 lotes, ¿sí? En vez de 0,50, es mejor tener 0,25 distribuido en, por ejemplo, 0,13 y 0,13 que tenerlos todos, todos en una sola matriz, ¿sí? Porque acá estás diversificando el riesgo. Más allá de que esté correlacionado, está diversificado. Es verdad que para efectos de saber cómo gestionar es más fácil hacerlo sobre una matriz, ¿sí? Pero si vos lo haces así, no estarías diversificando, ¿ok? Y de repente, por ejemplo, no sé, cómo decirte, el USDK termina llegando a 30 y el euro USD máximo llega a 25 y termina revirtiendo. Entonces, si vos solo estabas operando el USDK, entonces nunca tuviste esta posibilidad. Si estás diversificando, no la aprovechás al 100% como de repente la aprovechó el que solo se quedó operando con euro USD, pero diversificaste. ¿Sí? Esa es la diferencia. Siempre es mejor diversificar que tener todo en una sola operativa con riesgo. ¿Sí? Entendiendo las correlaciones no tiene mucho sentido tampoco, o sea, no es que estás cambiando mucho la diversificación, porque lo más probable es que las dos te abran muchos pisos a la par, pero bueno, siempre es mejor diversificado que sin diversificar, ¿sí? Y en el caso de que puedan reducir los lotajes, pueden contemplar esto también, ¿sí? El que está operando a 0,01 no puede, salvo inyectando capital, reducir su riesgo, ¿sí? No puedes pasar de moderado a conservador si vos no inyectás capital y no reducís lotaje. Por lo tanto, el que está operando a 0,01 no lo puede hacer sin inyectar capital. Pero si vos estás operando
a más de microlote, vos podrías definir esto, ¿no? Bueno, reduzco los lotajes para que mi gestión de riesgo quede en conservador, ya sea inyectando capital o reduciendo lotajes, ¿sí? Obviamente que tendrías que tener, como te digo, operando por lo menos a 0,02 cada 6.000, como para bajarlo a 0,01 cada 6.000, ¿sí? O cada 5.000, porque vas a aceptar algo de pérdida y esa pérdida te va a bajar de 6.000 a 5.000. Ojo, no se equivoquen, porque también capaz que asumiendo pérdida, habría que sacar los cálculos, pero me demoro mucho sacando los cálculos. Pero por ejemplo, si vos estás operando 0,02 con 6.000 y de repente bajaste a 0,01 los lotajes, ¿sí? Acumulados, pero asumiste 3.000 de pérdida, seguís en moderado, lo bajaste a conservador, ¿sí? Tendrías que asumir solo 1.000 de pérdida y reducir los lotajes a 0,01 en total para quedarte 0,01 cada 5.000 y ahí sí estar conservador, ¿sí? Ojo con eso. Eh, También lo puedes contemplar como si fuese o sea, estás reduciendo el riesgo y como si tuvieses imaginariamente ese flotante negativo, ¿sí? Entonces vos estás operando 0,01, te queda 0,01 cada 3.000, pero no estás empezando de cero, ya tenés un porcentaje negativo, ¿sí? Ficticio en la cuenta, de no sé cuánto porcentaje, de 5.000 a 3.000 sería más o menos el 40% negativo, ¿sí? Pero bueno, esto no es la mejor forma de gestionarlo, porque en realidad no estás empezando de cero, sino que esto hace que vos tengas menos equidad, porque como tenés menos balance, tenés menos equidad. O sea, tu balance es 3.000, no es 5.000, entonces la equidad no es tan real. Por lo tanto, eso hace que tu nivel de stop out sea menor.